Hola, ¿cómo están? Oigan, tengo muchas ganas de que cantemos una canción, pero antes se las voy a enseñar. Para esta canción necesitamos las manitas y hacer como los sonidos de los animales. Hacer como hace un pato, cuac, cuac. Como hace un perro, cuau, cuau. Como hace la lechuza, sh, sh. ¿Y cómo hacen nuestras manitas al chocar? Hacen chis, chis. Bien, ¿se acuerdan de todos los sonidos? Vamos a comenzar con el chis, chis. A mí me gusta saludar así, chis, chis. A mí me gusta saludar así, chis, chis. Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así, chis, chis. A mí me gusta saludar así, cuac, cuac. A mí me gusta saludar así, cuac, cuac. Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así, cuac, cuac. A mí me gusta saludar así, wow, wow. A mí me gusta saludar así, wow, wow. Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así, wow, wow. A mí me gusta saludar así, shh, shh. A mí me gusta saludar así, shh, shh. Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así, shh, shh. Perfecto. Ahora que ya nos saludamos, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar la cabeza y vamos a orar por esta clase. Amado Padre, te damos gracias porque tenemos un día más de vida. Te damos gracias porque nos podemos conectar y ver esta clase. Te pedimos porque aprendamos mucho y porque todas las enseñanzas se nos queden para esta semana. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Lucy había sacado muy malas calificaciones y se sentía tan mal que no quería decirle a su mamá. Pero cada que alguien decía boleta o calificaciones, Lucy brincaba. Y cuando su mamá se enteró, le dijo que estaba muy decepcionada de ella. Lucy se sentía tan mal, tan culpable, que no quería ni siquiera hablar con Dios. ¿Qué podríamos decirle a Lucy? Exacto, que eso es justo lo contrario de lo que Dios dice que debes de hacer. Primera de Juan es una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento y fue escrita por Juan para otros creyentes y contiene muchas instrucciones muy importantes de lo que debemos de hacer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, esto significa que debes admitir que has pecado y decírselo a Dios. Él es fiel y justo. Quiere decir que Dios es recto y siempre hace lo correcto para perdonar nuestros pecados. Pecado son todas aquellas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si tú has pecado y se lo dices a Dios, Él puede perdonarte y limpiarte de todas esas cosas. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y no tienes deseos de orar, debes de pensar y examinar si no tienes algo que confesar. Como Lucy, puedes decírselo a Dios y pedirle que te ayude a no pecar más. Ahora quiero que se levanten. Vamos a decir nuestro versículo muy rápido. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora con ritmo. Si confesamos
nuestros pecados. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Espero que ya te lo hayas aprendido. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar, porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. ¿Qué haces, Mariana? Estoy llamando a una amiga muy especial. Hola. Juanita, ¿cómo estás? Sí, soy yo, tu amiga Mariana. Me da muchísimo gusto escuchar tu voz. He estado preguntándome cómo has estado. Bueno, Juanita. Se cortó la llamada. Voy a volver a marcar, mamá. Sí, hija. Bueno. Hola, Juanita, se cortó. Ya no la escuché. Juanita me dijo que no quería hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Te dio alguna explicación? No. Debe haber un terrible error. Juanita y yo somos mejores amigas. Iré a su casa, mamá. Sí. Después de un rato, Mamá, Juanita no quiso abrir la puerta. Solo se asomó por la ventana y no me quería ver. Dijo que no quería hablar conmigo. ¿Actuó Juana como si fuera la mejor amiga de Mariana? ¿Cómo crees que se sintió Marianita después de lo que le hizo Juana? ¿Sabes? A veces tú y yo tratamos al Señor Jesús de la misma manera. No queremos hablar con Él. No estamos actuando como si fuéramos sus amigos. Jesús quiere que hablemos con Él a través de la oración y Él quiere hablarnos a través de la Biblia. ¿Qué clase de amigo eres tú para Jesús? La semana pasada nos hicieron una gran pregunta. ¿La recuerdan? ¡Exacto! ¿Qué pasa si no tengo deseos de orar? Sí, eso pasa. Pero si hemos pedido al Señor Jesús que perdone nuestros pecados, entonces Dios es nuestro mejor amigo, ¿no? Sí, pero entonces ¿por qué no queremos hablar con Dios? ¿Porque hizo algo malo? ¿Habló mal de nosotros? ¿Nos lastimó? No, ¿verdad? Nosotros somos los que lastimamos a Dios. ¿Cómo crees que lastimamos a Dios? Vimos cuando pecamos, exacto. ¿Y cómo es un ejemplo de pecado? A ver, denme uno. Claro, cuando decimos malas palabras, cuando mentimos o cuando desobedecemos a nuestros mayores. Con eso lastimamos al que tanto nos ama. Y cuando pasa esto, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Avergonzados. Y ahí es donde no queremos hablar con Dios. Vamos a ver, a recordar
cuando Pedro, un buen amigo del Señor Jesús, se sentía así como nosotros. También vamos a ver qué hizo el Señor Jesús para ayudarle. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¿Recuerdas cómo le llamó Jesús a Simón? Muy bien, Pedro. Él fue el primer discípulo que Jesús llamó para que le siguiera. En la palabra de Dios encontramos muchas vivencias donde Pedro conoció a Jesús y aprendió de él. ¿Recuerdas las que vimos la clase anterior? Cuando el Señor Jesús sanó ¿a quién? Sí, a su suegra de Pedro, que estaba postrada en cama y que tenía fiebre. En otra ocasión, que Jesús dio de comer a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, Pedro vio ese milagro de la multiplicación de la comida. ¿Recuerdas en cuántas cestas recogieron lo que sobró de los pedazos? Sí, 12 cestas. ¿Recuerdas quién vivió esa experiencia de caminar sobre las aguas hacia Jesús, que también en ese momento caminaba sobre las aguas? Sí, Pedro, ¿verdad? Nuevamente. Y cuando cobraban los impuestos, Jesús le dijo a Pedro que echara el anzuelo al mar y que sacara un pez y que le abriera la boca. ¿Y qué le iba a encontrar? Una moneda. Muy bien. Para pagar los impuestos de ellos dos. Pedro escuchaba todos los días las enseñanzas del Señor Jesús. Qué feliz estaba Pedro de tener un amigo tan maravilloso. Y nosotros también podemos cada día pasar tiempo con Jesús, orando, leyendo la palabra, recordando cada una de sus enseñanzas. Luego sucedió algo que sorprendió mucho a Pedro. Estaba el Señor Jesucristo y sus discípulos cenando en el aposento alto. Y entonces Jesús les dijo que pronto iba a morir, que uno de ellos lo iba a traicionar y los demás huirían, dejándole solo. Y Pedro lo miró y le dijo: no, yo me quedaré contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, Pedro, tú también huirás. Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir, me quedaré contigo. El Señor Jesús, mirándole, le dijo: Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Esa noche fueron al huerto de Getsemaní y el Señor Jesucristo fue arrestado. Cuando los soldados y unos sirvientes llegaron, los discípulos huyeron, pero Pedro sacó su espada y alcanzó a herir a un sirviente en una oreja. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, guarda esa espada, porque yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Y sanó la oreja de Malco. Cuando los soldados lo agarraron y lo llevaron ante el sumo sacerdote, Pedro iba un poco atrás. Cuando lo encerraron, él se quedó fuera. La noche era fría, así que Pedro se acercó a la fogata para calentarse. Y una sirvienta dijo: ese hombre estaba con el Nazareno. Y Pedro lo negó, les dijo: no, yo no lo conozco. Y la otra lo reconoció. Y nuevamente Pedro dijo: no, yo no estaba con él. Cuando pasó por tercera vez, Pedro, muy enojado, dijo: yo no conozco a ese hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Y Pedro recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Y la Biblia nos dice en Lucas 22:62 que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Crees que Pedro pensaba que el Señor Jesucristo le odiaba? No, el Señor Jesucristo le amaba, pero Pedro estaba muy triste y se sentía culpable. ¿Cómo podía Pedro librarse de esa culpa? Quizá tú tienes algún pecado
en tu vida y no se lo hayas dicho a Dios. Quizá hayas sido muy grosero con tus padres o les hayas hecho un berrinche. ¿Crees que tu problema se resolverá sin hablar con Dios? No. La Biblia nos dice claramente lo que debes de hacer en 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y no tienes deseos de orar, examínate, examina tu vida para saber si no tienes algo que deseas decirle a Dios para que Él pueda limpiarte y puedas tener esa relación fuerte con Dios. El pecado nos hace sentir mal, culpables, nos separa de Dios. ¿Recuerdas cómo se sentía Pedro? Mal, ¿verdad? Pedro debió haber repetido varias veces: me arrepiento de haber negado al Señor Jesús. Me arrepiento de haber mentido. Y se sentía muy mal y no quería hablar con Dios. Pedro no sabía de la promesa que vemos en la Biblia. ¿Recuerdas nuestro versículo? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro se sentía culpable. Debió haberse pensado que no iba a volver a hablar con su amigo, que no podía volver a sentarse a platicar con su amigo y se sentía muy mal. Al día siguiente, el Señor Jesús fue crucificado. ¿Pero fue porque hizo algo malo? No, ¿verdad? Él nunca hizo nada malo. Él era y es perfecto. Pero tenía que morir en la cruz para poder pagar los pecados de todos. Los pecados de Pedro, los tuyos y los míos. Bien. ¿Y cómo fueron los siguientes días? Debieron haber sido muy tristes, ¿verdad? Sin esperanza. Jesús estaba muerto. Ya no tenía líder. Pero, ¿alguien recuerda qué pasó al tercer día de que el Señor Jesús fue crucificado? Bien, Dios lo resucitó de los muertos. Jesús estaba vivo y se le apareció a sus discípulos y a mucha gente. En una de esas fue especial e importante para Pedro. Pedro, Jacob, Juan y otros de los discípulos habían ido a pescar al mar de Galilea. Aunque habían tratado de pescar toda la noche, no habían logrado nada. A la mañana siguiente regresaron y vieron a una persona que estaba del otro lado de la orilla, que les gritaba: ¡arrojen sus redes al lado derecho! ¡Arrojen sus redes al lado derecho! Los discípulos hicieron caso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la red se empezó a llenar de peces que no podían subirlo a la barca. Cuando Juan vio el milagro de los peces, gritó: ¡es el Señor! ¡es el Señor! Entonces Pedro rápidamente se echó al mar y empezó a nadar. Llegó hasta la orilla y Jesús lo estaba esperando con alimento en la lumbre. El Señor Jesús quería hablar con Pedro. Quería hablar a pesar de que Pedro lo había negado. Así como quiere hablar contigo a pesar de que a veces pecas. No dudes en buscarlo, aun cuando te sientas mal por el pecado que cometiste. Dios será misericordioso contigo si te arrepientes de todo tu corazón, así como lo hizo con Pedro, quien estaba verdaderamente arrepentido de haber negado conocer a Jesús. Así como Dios había perdonado a Pedro porque lo amaba, Dios te ama no importa lo malo que hayas hecho. Él quiere perdonarte, quiere hablar contigo y quiere ser tu amigo. ¿Recuerdas cuántas veces había dicho Pedro que no conocía al Señor? Sí, 3 veces. Entonces Jesús hizo a Pedro 3 veces la misma pregunta para que pudiera decirle 3 veces que lo amaba. Pedro, ¿me amas? Jesús le preguntó. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Una vez más, Jesús preguntó, Pedro,
¿me amas? Pedro contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro estaba triste porque el Señor le había preguntado 3 veces si Pedro lo amaba. Pero Pedro comprobó la misericordia de Dios. Nunca más volvió a negar al Señor Jesús y su amistad con él fue fuerte como antes. Si eres hijo de Dios, puedes estar seguro que Jesús es tu mejor amigo, pero es posible que a veces te preguntes, ¿qué pasa si no quiero orar? Cuando pecas, te separas de Jesús, entonces no tienes ganas de hablar con él. Todavía eres de la familia de Dios y siempre lo serás y Dios nunca, nunca te dejará de amar. Pero si te portas mal con tu mamá, si piensas cosas malas de tus compañeros, si dices cosas que no agradan a Dios o si tienes rencor en tu corazón, todo esto son pecados y esto desagrada a Dios. Por eso debes confesarlos y pedirle a Dios que te limpie y te ayude a no seguir pecando. Nuestro versículo, 1 de Juan 1:9, tiene la gran respuesta de hoy. Si tú eres hijo de Dios, pero no tienes ganas de orar, necesitas examinar tu vida y confesar a Dios cualquier pecado. Si lo haces de corazón deseando no seguir pecando con lo mismo, Dios te perdonará porque es misericordioso. Así que cuando hayas pecado, ¿recordarás que Dios es misericordioso? ¿Confesarás a Dios tu pecado y pedirás a Dios que te ayude a no pecar más? ¿Alguien recuerda qué significa misericordia? Bien, misericordia significa hacerle algo a alguien sin pedirle nada, gratis. El mayor ejemplo que vemos de la misericordia de Dios es cuando mandó a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Pero, ¿qué pasa si cometemos un pecado? ¿Lo recuerdas? Nos separamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un pecado? Es hacer algo que no está bien, que no le agrada a Dios. Como si tanto te gustó la paleta de refresca y regresas por otra, pero esta vez tienes que pagarla y no llevas dinero y te sales sin pagarla. Eso es pecado. Te sientes mal, ¿verdad? Arrepentido, porque estás separado de Dios. Recuerda, si tú ya eres hijo de Dios, tú tienes muchas promesas en la Biblia. Acuérdate la que acabamos de ver, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dile a Dios que estás haciendo mal, que en tu corazón deseas ya no seguir pecando. Si en verdad te arrepientes, tú puedes ser perdonado, así como Pedro. Dios nunca dejó de amarlo, como nunca te dejará de amar a ti. Ora a Dios y dile que te ayude a resolver esos problemas que tienes con tus amigos o tus familiares. Si en tu corazón hay rencor, recuerda la canción que cantamos la clase pasada. Perdón, perdón, de unos a otros, eso nos pide Dios. Ora a Dios que te ayude a perdonarlos, así como Él te ha perdonado, aunque no lo merezcas. Bienvenido a tu historia misionera. Ringu volteó y sí, a la vuelta estaba el señor Cruz.
con su jeep, con una llanta metida a la mitad del lodo. Él traía una piedra grande para ponerla en la llanta y poderlo sacar. Y decía, Pandú, no va a dar resultado porque hay mucho lodo. Ringu se acercó y cuando el señor Grubbs soltó la piedra, salpicó lodo y Ringu tuvo que dar un salto hacia atrás y los observó. Y el señor Grubbs, muy contento, le dijo, Ringu, qué bueno que estás aquí, pues nos podrás ayudar a sacar el jeep. Y Ringu dijo, sí, ay no sale. Y encendían la marcha, trataban de sacarlo con piedras y ramas y no se podía. Entonces el señor Grubbs se quedó observando y dijo, ya sé, lo que tenemos que hacer es traer 2 bueyes para que lo jalen y pueda salir de ahí. Ringu dijo, no sé, quizá los bueyes estén en el campo, no sé si están aquí. El señor Grubbs observó a Ringu y Ringu se quedó preocupado. Pensó, ay, ¿sabrá que yo tomé el órgano? Y lo empezó a mirar también, asustado. Necesitamos ayuda, dijo el señor Grubbs. Lo mejor será ir con tu padre y pedirle que él nos ayude a conseguir esos bueyes. Y Ringu le dijo, no te preocupes, yo voy por los bueyes. Y cuando fue por ellos iba pensando en el camino, me tardaré un poco para que no se den cuenta que no estaban en el campo. Y luego empezó a pensar, he mentido. Antes mentir se le hacía muy sencillo, pero ahora se estaba sintiendo raro, se estaba sintiendo mal, culpable. Y bueno, fue por los bueyes y los trajo a donde estaba el jeep. Pronto el misionero amarró su jeep a los bueyes y Ringu empezó a presionar a los bueyes para que pudieran jalar el jeep. Lentamente, fue moviéndose y lo habían sacado del lodo. Todos estaban muy contentos. Pero el señor Grubbs tomó a Ringu aparte y le empezó a explicar. Ringu, ¿todavía tienes tu papel? Y él le dijo, sí. Bueno, pues el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Y tú no debes ya mentir, porque el Señor Jesucristo ha pagado por todas esas cosas y ya no quiere que mientas. ¿Sabes? Dios lo sabe todo. Aunque tú no se lo digas a nadie, Él lo sabe todo. Eso lo dice tu papel. Pero, ¿sabes? Necesitas hablar con Dios para decirle que acabas de mentir, para que Él pueda perdonarte. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ringu, tú necesitas hablar con Dios y pedirle que te ayude a no mentir más, a no hacer más estas cosas. Y de repente se dio la vuelta, dejando a Ringu pensando que por eso era que se sentía tan mal, tan culpable, cuando de repente el señor Grubbs dijo, Pandú, necesitamos música para celebrar que Dios ha sacado el jeep del lodo y que Ringu está aprendiendo a ser un hijo de Dios. Pero empezó a mover todo y Ringu estaba helado. ¿Música? Sí. El señor Grubbs estaba buscando el órgano y sorprendido de que no estuviera. Y empezaron a pasar las horas, empezó a hacerse tarde y el señor Grubbs le dijo, ay,
Ringu, ya no me da tiempo de reportar el órgano como perdido. Necesito pedirte que seas tú quien avises que no está y lo busquen. Y por favor te encargo que si lo encuentras, lo lleven con la misionera Mari. Ella sabrá dónde estoy y lo llevará para que mi esposa pueda tocarlo. Ay, Ringu estaba preocupado, pero no sabía qué hacer. Torpemente nada más se tocó las orejas, prometiendo hacer lo que el sahib le estaba pidiendo. Y esa noche, cuando estaba ya en su cama, empezó a pensar. Había pecado contra Dios, había mentido y había robado. Y tendría que hablar con él. Antes, pues, era normal, todo el mundo lo hacía, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué se sentía tan molesto? Ringu tomó su cobija y se envolvió bien en ella, porque de sentirse tan mal hasta sentía frío. Ay, se sentía culpable, pero el señor Krups había dicho que tenía que hablar con Dios. Así que cerró los ojos y le dijo, Señor, sé que puedes escucharme y sé que he hecho cosas que a ti no te gustan, como robar y como mentir. Yo te pido que me perdones, te pido con todo mi corazón que me ayudes a tener una vida que a ti te agrade. ¿Sabe? Él sintió cómo su corazón estaba libre, se sintió bien, pero de repente una idea vino a su cabeza. ¿Tendría que revolver el órgano? Una cosa era admitir que había hecho mal, que había robado y que había mentido, pero devolver el órgano, nadie que él conociera hacía ese tipo de cosas. Estaba pensando cuál iba a ser su siguiente paso. ¿Qué pasará? No te pierdas la próxima historia misionera para saber qué es lo que va a hacer Ringu. Y ahora quiero pedirte que estés orando por India, por China, por Francia y por Corea del Norte. Pero también te pido que ores por todos los misioneros para que tengan su sustento y salud. En especial te pido que estés orando por Rumi, Oscar y Danielito para que recuperen su salud. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Para la manualidad del día de hoy tenemos una hoja en PDF. ¿Observan bien? Recuerda, antes de recortarla vamos a colorear y además vamos a llenar los espacios que tenemos en cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, nos dice, Dios te amo por, Dios te alabo por, Dios gracias porque me enseñas y Dios perdóname por algo. Tú vas a escribir por qué. Entonces, ya que hayas coloreado y llenado, te deben de quedar todas las tarjetitas de esta forma, todas con color y todos los espacios llenos. Los abatelenguas los vamos a ir pegando de 2 en 2, pero vas a empezar primero por una esquina del listón y vamos a colocarlos juntos y vamos a dejar una separación de 4 centímetros y volvemos a pegar otros 2, 4 centímetros, otros 2, 4 centímetros los que siguen y por último en los 4 centímetros los últimos 2. Cuando ya hayas pegado el último par, vamos a dejar un espacio de listón de esta manera y después los empezamos a pegar del otro extremo y nos vamos a ir de regreso. Igual dejando la separación de 4 centímetros, procurando que nos queden muy parejitos.
y después cortamos el listón que nos haya sobrado. Esta parte es para que lo puedas colgar. Por último, vamos a voltear los palitos que nos queden de esta forma, el listón por la parte de abajo, y vamos a utilizar los abatelenguas de esta manera. Vamos a ir pegando nuestras tarjetas empezando por el versículo que aprendimos en la clase de hoy, que es Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después vamos a colocar la figura del corazón que dice: Dios te amo por, aquí yo puse, tu bondad. Seguimos con un resplandor donde dice: Dios te alabo por, y yo escribí, todo lo que me das. Seguimos donde está esta Biblia y ponemos: Dios, gracias porque me enseñas, y yo escribí, amar a los demás. Y por último colocamos la figura donde están estas manitas orando y aquí dice: Dios, perdóname por, yo anoté, desobedecer. Esto te va a ayudar a recordar todo lo que has aprendido en esta clase y lo podrás tener colgado ahí cerca en tu recámara. ¿Listo? Haz tu manualidad. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. A mí me gusta despedirme así. Bye, bye. A mí me gusta despedirme así. Bye, bye. Con una mano arriba y una mano abajo. A mí me gusta despedirme así. Bye, bye. Nuestra clase ha terminado, así que te pido que juntes tus manos y cierres tus ojos para que oremos todos juntos. Amado Padre, te agradecemos por esta clase. Gracias por ser misericordioso y bueno con nosotros. Te pedimos que en esta semana nos enseñes qué está mal de nuestra vida para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos tener una relación contigo y podamos seguir orando y platicando de todo contigo, amado Padre. Te agradecemos por esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Los esperamos en el Zoom en un ratito y los vemos el próximo domingo. Bye.